Gusto de verle, amén. Echamos de menos a varios hermanos, creyendo que están bien. Es importante que usted cuando sale avise, va a estar orando por usted, que cuando hay alguna situación también nos llame, amén, porque acuérdese que el pastor es pastor, ¿cierto? No tiene una bola de cristal para saber, le pasó esto al hermano. Muchas veces dicen, pero es que el pastor nos llama. No es que el pastor nos llame, usted y yo ya estamos creciditos, ¿cierto? Cuando el hijo ya crece, no es necesario que lo llame, le llame y dice, papito, viejito, voy a llegar más tarde. ¿Cierto que sí? ¿Cierto? Porque uno ya ha sido enseñado, ¿cierto que sí? Cuando no hay enseñanza está bien, pero cuando la hay, uno tiene que crecer y madurar en esa área, porque acuérdese que la Biblia dice que hay uno que anda como león rugiente, buscando, tratando, ¿cierto? De devorarnos, de hacernos daño, de hacernos la vida a cuadro. Amén. Y por eso necesitamos, ¿qué cosas? Meternos bajo el alero. Cuando hablamos de meternos bajo el alero, bajo la cobertura de Dios, no hablamos, hermano, de meternos bajo un orden de un hombre. Hablamos de meternos bajo un diseño que es de Dios. Diga conmigo que es de Dios. Amén, que es de Dios, porque ese diseño es el que nos mantiene humillados siempre bajo su poderosa mano. Amén. Y cuando usted y yo estamos humillados bajo esa poderosa mano, Dios siempre nos va a estar guardando, exaltando, dice la Biblia. Amén. Acuérdense que la característica del humilde es aquel que siempre Dios lo está respaldando, lo está exaltando en todo lo que hace. Esa es la característica de una persona humilde. No es del que camina más bajo, de no sé, no, sino que de aquel que siempre está recibiendo respuesta de parte de Dios en lo que hace. Amén. Que Dios bendiga a mi hermana que está allí en medio de las dos hijas de nuestro hermano Luis. Que Dios le bendiga, gusto verle. Amén. Y así también a cada uno de ustedes. Amén. Mi hermana Viviana, mis hermanos allí. Amén. Que Dios les bendiga grandemente. Mire, ¿sabe usted que a veces, aunque parezca difícil de entender y de creer, y quiero que preste atención en esto para que podamos entrar en este mensaje, porque lo que muchas veces, o aunque parezca difícil de entender y de creer, a veces lo que parece invisible es lo más real para nosotros, para nuestras vidas? ¿Sabía usted eso o no? Yo lo voy a volver a repetir. Muchas veces, aunque parezca difícil de entender y de creer, a veces lo que parece invisible para usted y para mí como hijos de Dios, escúcheme, es lo más real para nosotros. Y a medida que avancemos le voy a ir explicando esto a través de argumentos bíblicos. Porque nosotros estamos acostumbrados a movernos, a avanzar, a creer por lo que vemos. Por eso existe ese dicho allá en el mundo, dice, si no lo veo, ¿cierto? Porque el sistema, el mundo se mueve así. ¿Sí? Por eso nosotros muchas veces también, no solo el mundo, nosotros también muchas veces, por eso nos desesperamos cuando algo sucede. Cuando algo que usted no espera sucede, usted se desespera porque hay algo que usted dejó de ver, perdió de vista y dice, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? Ya no lo tengo, ya no lo veo, ya no está, ya pasó. Y a medida que avancemos, le decía con esta palabra, se lo voy a explicar por qué. Porque esta puede ser una verdad que puede sonar quizás complicada, pero bíblicamente no. Escuche, esta puede ser una verdad que puede costarnos entender. Como pastor, lo que no se ve va a ser lo mejor para nosotros, lo más visible, lo más real para nosotros. Por eso le decía que puede ser una verdad complicada, pero bíblicamente no. ¿Por qué? Porque esta es una verdad sencilla, pero a la misma vez es una verdad profunda y bíblicamente muy poderosa. ¿Por qué? Porque esta es una verdad que es clave para nosotros como hijos de Dios. Y le digo por qué. Porque muchas veces caminamos por la vida creyendo solo en lo que vemos. Y creyendo solo en lo que podemos muchas veces tocar. Si lo veo, lo palpo, lo toco, lo siento, sí es real. Si no, tiene que ser cuento esto. ¿Sí? Así muchas veces el sistema habla de la iglesia por la fe que usted y yo tenemos en Cristo, en la palabra de Dios. No, esos son fanáticos, son locos, pero escúcheme, lo que usted y yo no vemos es lo más real para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque lo establece Dios para su iglesia. Lo ha preparado Dios para nosotros. Y muchas veces caminamos por la vida creyendo solo en lo que vemos y creyendo solo en lo que podemos tocar. Muchas veces caminamos en la vida creyendo solo en lo que podemos entender. Por eso muchas veces cuando usted no entiende algo dice, no, yo no creo que sea así. No es que no crea, es que no lo entiende. Y muchas veces caminamos en la vida creyendo solo en lo que podemos entender. Pero la fe bíblica, la fe cristiana nos enseña algo completamente diferente.
Escuche bien, nos enseña algo completamente diferente. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que hay un mundo espiritual que no se ve, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Nos enseña eso la Biblia, no? Que hay un mundo espiritual que no se ve. ¿Sí? Hay un mundo espiritual, escúcheme, que no se ve, pero que ese mundo espiritual es más firme que lo visible. ¿Sí? El reino de los cielos es más firme que este mismo reino, ¿o no? Entonces el mundo espiritual es más firme que lo visible. Y es aquí en donde la frase con la cual comencé, de que muchas veces lo invisible es lo más real, es aquí en donde toma sentido para nosotros. ¿Por qué? Porque escuche cómo lo dice el apóstol Pablo allí en 1 de Corintios capítulo 2. Allí dice él que ningún ojo ha visto, dice, que ningún oído ha escuchado, ha oído, y que nadie ha imaginado lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Lo leo textual, dice así en el nombre poderoso de Jesús. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, ni siquiera las ha imaginado el ser humano. Escúchame. Y aquí es donde viene a través de lo invisible lo real para nosotros. ¿Por qué? Porque dice que son las que Dios ha preparado. Escúcheme bien. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces cuando yo leo esa última frase, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hey, Dios está hablando de algo que usted no está viendo hoy, pero que Dios tiene preparado ya para usted. ¿Me está entendiendo? Y cuando yo leo que Dios la ha preparado, ahí hay una garantía. Escúcheme, ahí hay una garantía, ahí está el mayor y el respaldo más grande que un ser humano puede tener, de que algo va a suceder en su vida, de que algo va a cambiar en su vida. Porque no es algo que inventa el hombre, es algo que Dios ha preparado para usted, ¿o no? Claro, es algo que Dios ha preparado para nosotros. Entonces no puede haber una garantía mayor que lo que dice la Escritura, porque no lo ha preparado Pablo. Pablo le dice a los corintios, hey, Dios las ha preparado, dice, para ustedes. Pero juntamente con eso Pablo dice, pero hay algo que ustedes tienen que hacer. Hay algo que en ustedes también tiene que suceder para que esas cosas que ustedes no han visto, para que esas cosas que ustedes aún todavía no han oído, para esas cosas que ustedes ni siquiera son capaces de imaginar y que Dios ha preparado para ustedes, hay algo que ustedes tienen que hacer y es amar a Dios. Escúcheme bien, porque puede ser que a lo mejor hay cosas demoradas en su vida por eso. Por lo último que dice Pablo, para los que le aman, a lo mejor hay algo retrasado en usted por eso. Entonces Dios ha preparado cosas para los que le aman, ¿o no? ¿Sí? ¿Hay algo que está viviendo usted? ¿Hay algo que a lo mejor está pasando usted? ¿Hay algo que a lo mejor lo está afectando a usted? Eso es lo visible. Pero detrás de eso visible, detrás de eso que el diablo celebra, a lo mejor así lo tengo, así lo controlo. Detrás de eso hay algo que Dios ha preparado para ustedes, que no se ve, pero que es real. Que no se ve, pero que Dios lo tiene listo. Que no se ve, pero que está para cambiar esto que usted está viendo. Escúcheme, que está para cambiar aquello que usted no puede cambiar, que está viviendo en este mundo terrenal. Y lo que ha preparado Dios son cosas que ojo no ha visto, le decía, son cosas que ningún oído ha oído. Y son cosas que no han subido al corazón de ningún hombre. Pablo dice, esas cosas son las que Dios ha preparado para los que le aman, para nosotros, para los que le aman. Por eso la pregunta mía es, ¿estás amando a Dios? ¿Lo estás amando? Porque a lo mejor hay cosas retrasadas. A lo mejor hay cosas detenidas por un motivo. Y no es por lo que usted está enfrentando, porque a lo mejor no sé, a lo mejor porque no tengo recursos, porque no tengo salud, porque no tengo esto. No, es por otro motivo. Es porque Pablo dice que Dios ha preparado algo, pero hay un requisito. Y el requisito es para los que le aman. Por eso muchas veces no salimos nosotros de una situación, no podemos salir de un entuerto. ¿Sabe por qué? Porque hay algo, escúcheme, que esas situaciones que vivimos provocan en nosotros, y es sacarnos
de la verdadera voluntad de Dios. ¿Y cuál es la verdadera voluntad de Dios? Que usted y yo lo amemos con todo. Porque dígame si un problema no lo saca, si una situación no lo aparta de esa verdadera voluntad de Dios, que amarlo, porque Él, a través de usted y yo amarlo a Él, Él también tiene cosas preparadas para que usted y yo podamos salir de aquellas cosas que se ven, de aquellas cosas, escúcheme, que se ven, que sí oímos, sí, y que sí imaginamos, pero que no es lo que Dios tiene preparado, porque lo que Dios tiene preparado es lo que tú no ves en medio de la situación que enfrenta. Lo que Dios tiene preparado es lo que usted todavía no ha oído ni ha imaginado en medio de ese problema que usted está viviendo. Y aquí el apóstol Pablo, escuche esto. Aquí el apóstol Pablo le escribe esta palabra o esta carta a la iglesia de los Corintios. Escúcheme, a la iglesia de los Corintios, a una iglesia que estaba rodeada de mucha filosofía, que no era gente que sin entendimiento, que era gente con mucho entendimiento, con mucho conocimiento. Escuche, gente que tenía muchos dones, no era gente común. Y Pablo le escribe esta carta a esa iglesia, a esa gente, a gente que de alguna manera, escúcheme, tenía atrofiado un poco su mente, su entendimiento a través de la filosofía y el conocimiento humano. En otras palabras, el apóstol Pablo le está hablando a una iglesia que tenía muchas cosas, en palabras chilenas, en la cabeza, como muchas veces ocurre con nosotros. Porque Dios nos habla de una manera diferente, ¿no? Dios nos habla de una manera diferente. Dios, en medio de cómo nos habla, Él nos habla dándonos esperanza, confianza, ánimo, porque lo que Dios tiene preparado para nosotros no es malo, es bueno. Lo que nosotros enfrentamos, vivimos, puede ser malo. El problema que estamos pasando puede ser malo. La enfermedad puede ser mala. Pero lo que Dios ha preparado no es malo. Es para sacarnos de aquello que usted y yo enfrentamos. Aquí el apóstol Pablo le habla a una iglesia que tenía muchas cosas en la cabeza, como suele pasar con muchos creyentes hoy en día. Por eso cuando usted le habla a alguien que está enfermo de sanidad, sí, pero pastor, es que el médico dijo que sí, está bien, eso es lo real, lo tangible, lo visible. Pero la Biblia me dice que Dios tiene algo guardado, reservado, preparado, que no he visto, que no he escuchado, que ni siquiera he imaginado en medio del problema o la situación que enfrento. Y Dios dice que lo tiene, escúcheme, son las cosas, dice, que Dios ha preparado, o sea que no están, o sea, pero no que van a estar, sino que están. Pero hay un requisito, dice, para los que le aman, y ahí es donde está la piedra de tope para nosotros. Porque queremos esas cosas que ojo no vio, esas cosas que a lo mejor todavía ni imaginamos, porque ¿cuántos creen que cuando usted piensa algo bueno, Dios ha pensado 100 veces, 1000 veces mejor que lo que usted piensa? Pero necesitamos pasar esa piedra de tope. ¿Y cuál es la piedra de tope? Amar a Dios. Escúcheme, amar a Dios. Si ese es el primer mandamiento, amar a Dios. A esa iglesia le escribe el apóstol Pablo, le escribe una iglesia que tenía muchos argumentos humanos, como los tenemos nosotros. Le escribe una iglesia que tenía mucha sabiduría intelectual. ¿Por qué? Porque esta era gente de mucho conocimiento, porque así eran los creyentes de la iglesia de los Corintios. Y en medio de ese ambiente de conocimiento, de sabiduría, de argumentos humanos y de mucha filosofía, escuche, Dios les habla y les dice a través del apóstol Pablo una palabra, les da una palabra muy poderosa. A través de todo eso, el apóstol Pablo le da una palabra muy poderosa a esta iglesia. De una iglesia que tenía argumentos, que tenía, escúcheme, mucha filosofía, muchos argumentos humanos. Y lo que le dice es que hay cosas que ellos no han visto. Como lo que Dios nos habla cada día. Hay cosas que tú todavía no has visto. Hay cosas que yo todavía no te he mostrado, pero las tengo reservadas, las tengo preparadas para sacarte de aquello que estás viendo, que estás viviendo, que estás atravesando. Que Dios te bendiga, Claudio. Qué gusto verte. Se alegra mi corazón al verte.
Vaya alguien y abrácelo, salúdelo. Vaya, hay tiempo. Bienvenido a la casa, dígale a tu casa. Cosas preparadas que oído, que ojo no ha visto. Cosas preparadas que oído no ha oído. Cosas preparadas, escúcheme, que todavía no han subido ni a su pensamiento ni a los míos. Son las cosas que Dios ha preparado. Dice la Biblia, para los que le aman. Por eso Pablo les dice, hay cosas que ellos no han visto, que hay cosas que ni siquiera ellos han oído, que hay cosas que ellos nunca han imaginado, escucha, pero que Dios ya las tenía preparadas para ellos. Que Dios ya las tenía preparadas para todos los que le aman. Y el día de hoy quiero hablarles de esto. Quiero hablarles de un Dios y Padre que trabaja aún cuando usted y yo no lo vemos. Quiero hablarles de un Dios y Padre que trabaja en usted y en mí aún cuando usted y yo no le podemos ver. De un Dios y Padre que trabaja en su vida y en la mía aún cuando parece que todo es malo, todo es negro, todo es contrario. Hay un Dios y Padre que trabaja en favor de nosotros. Por eso Pablo les dice a los corintios, aún ustedes siendo así, aún viviendo así, hay cosas que no han visto que Dios tiene preparado para ustedes. Hay cosas que no han oído que Dios ha preparado para ustedes. Hay cosas que ni siquiera imaginan que Dios ha preparado para ustedes. Solo ámenle. Porque si usted no lo sabe, Dios trabaja cuando aún usted y yo no lo vemos. Dios trabaja aún cuando usted y yo no lo vemos. Por eso dígale al de su lado, mi Dios trabaja aún cuando no lo veo. Dígaselo al de al lado, mi Dios, dígale, tome posesión, haga lo suyo. Mi Dios, dígale, trabaja aún cuando yo no lo veo. Porque aunque parezca difícil de entender y de creer, como le dije al principio, Dios está preparando algo que aún usted y yo no vemos. Pero Dios lo tiene. Aún cuando no lo vemos, Dios lo tiene preparado. Por eso aún su ojo no lo ha visto. A lo mejor todavía no lo ha escuchado, pero está. A lo mejor todavía no lo ha imaginado, pero Dios ya lo tiene en su propósito. Dios ya lo tiene preparado para usted. Usted no lo imagina, usted ve todo imposible, pero Dios lo tiene preparado para ustedes. Así es el Dios y Padre que usted y yo servimos. Trabaja cuando usted no lo ve. Trabaja en favor de usted cuando usted ve todo mal, todo negro, cuando no hay esperanza, cuando el médico dijo no, cuando alguien le dijo que no. Dios dice, yo estoy trabajando, yo he preparado y tengo algo que no te han dicho, que no has oído, que no has pensado, pero yo lo tengo preparado. Solo búscame, solo ámame. Así lo dice el apóstol Pablo. Antes bien, como está escrito, dice, o sea, hay algo que está establecido por Dios. Pablo no dice como yo lo escribí. Pablo no dice como yo lo pienso, sino que dice antes bien, como está escrito. Y si está escrito, se cumple. Si está en la Biblia, va a suceder. Si Dios lo dijo, va a acontecer. Hermano, sin importar las circunstancias, sin importar lo que pase, si está en la palabra de Dios, va a acontecer. Como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, ¿cuál es el requisito? Amar a Dios sin importar lo que estemos viendo. Amar a Dios sin importar lo que nos digan. Amar a Dios sin importar lo que muchas veces nuestra mente piense, imagine. Amar a Dios. Porque independiente a esa realidad, hay algo que no estamos viendo, pero que Dios ha preparado en favor nuestro. Hay algo que Dios ha preparado, que Dios tiene reservado para nuestras vidas. Entonces lo primero que debemos tener en cuenta a través de esta verdad es que Dios siempre trabaja más allá de lo que podemos ver. Amén.
Es que Dios siempre trabaja más allá de lo que usted y yo podemos ver. Por eso no nos desanimemos. No nos detengamos, porque en medio de lo que tú no ves, Dios está haciendo algo, Dios está trabajando. No lo entiendo, no lo veo, pero Dios no me llama a entender ni a ver. Dios me llama a creer, a confiar. Claro, Dios me llama a creer y a confiar en lo que Él ha establecido para nosotros. Por eso que uno de los mayores problemas o desafíos de la vida cristiana es es aprender a confiar aun cuando no se ve nada. Ese es uno de los mayores desafíos para la iglesia. Es aprender a confiar aun cuando no vemos nada. La salvación es algo que usted no ve, pero que tiene que llevar su carrera hasta el final para alcanzarla. No, el que perseverar y creyere hasta el final, dijo Pablo, este será salvo. Este será salvo. Ahora sí. Claro, porque escúcheme, hay cosas que Dios ha preparado, ¿no? ¿Se ve la salvación? ¿Usted cree en ella o no? Entonces crea también en esto otro, porque también está en la misma palabra, en la misma Biblia, en lo mismo que Dios estableció para nosotros. Porque todos sabemos creer cuando las cosas a lo mejor se ven. Todos sabemos alabar y levantar las manos a Dios cuando la respuesta, cuando hay respuesta y todo a lo mejor también va bien. O todos sabemos agradecer cuando todo lo que nos aqueja se resuelve rápido. ¿Quién no alaba a Dios así? Pero ¿qué pasa cuando no vemos nada? ¿Qué pasa cuando oramos y a lo mejor la situación no cambia? ¿Qué pasa ahí en nosotros? ¿Qué pasa cuando esperamos y la respuesta no llega? ¿Qué pasa cuando miramos a nuestro alrededor y todo sigue igual o muchas veces peor? Porque ¿cuántas veces nos pasa eso? Oramos, lloramos, nos humillamos en la presencia y el otro dice, hoy día sí que sí, y usted se encuentra con algo peor. Porque es para esos momentos, circunstancias en donde esta palabra en donde entra esta palabra el día de hoy, pues. Son para esos momentos que vive usted, que vivo yo, que vivimos todos nosotros. En donde esta palabra, hermano, nos es útil. En donde esta palabra tiene que llevarnos a pensar de una manera diferente. En donde esta palabra nos tiene que llevar a creer y a confiar de una manera diferente. No, esto es lo que estoy viendo. Pero la Biblia me dice que lo mío no es por lo que estoy viendo, es por lo que estoy creyendo. ¿Creyendo qué? Lo que Dios tiene preparado para mí. Y eso a usted lo tiene que animar, le tiene que infundir ánimo y llevarlo cada día a amar más a Dios, porque hay algo guardado. Porque hay algo reservado. Porque hay algo preparado para usted. Y la forma de verlo es amando a Dios. La forma de llegar a alcanzarlo es amando a Dios. No hay otra forma de alcanzarlo si no es amando a Dios. Por eso muchas veces cuando vienen situaciones, hermano, ¿qué es lo que hace el hombre? Por sentido común. ¿Qué hizo Abraham cuando se equivocó? En vez de acercarse, ¿y Dios tenía algo preparado para él o no? Siento que Dios tenía algo preparado. Falló, pecó, se equivocó. ¿Y qué era lo que tenía Dios preparado? Que él no tuviera una muerte eterna. Por eso, escúcheme, lo saca del huerto y lo pone en la tierra después. Lo saca del Edén, del ambiente, y lo pone a vivir una vida, escúcheme, una vida con fecha de término. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por castigo? No, para que el hombre no tuviera una muerte eterna. Entonces Dios tenía preparado algo para él. Aún Abraham viendo su realidad, lo que había sucedido con ellos. Por eso Dios lo buscaba, y no lo buscaba porque no lo viera, no supiera dónde estaba. Le dije en un mensaje pasado. Lo buscaba porque Dios quería restaurarlo. Dios sabía dónde estaba, si el huerto lo había instaurado él. Era un ambiente. La palabra en donde el apóstol Pablo dice que hay cosas que ojo no vio, que hay cosas que oído no oyó, y que hay cosas que no han subido al corazón de hombre. Dando a entender el apóstol Pablo que Dios no está limitado por nuestra capacidad de ver. Que Dios no está limitado, escúcheme, en hacer algo en usted y en mí por lo que usted y yo estamos viendo. Por eso usted pierde la esperanza por lo que ve o no. ¿Y usted cree que Dios pierde la esperanza por lo que usted ve? No, Dios no está limitado por eso. Lo que Dios quiere es que tú saques la vista de lo que está viendo y la coloques en lo que Él está haciendo.
Dios no está limitado por nuestra capacidad de excusar, como tampoco Dios está limitado por nuestra capacidad de imaginar o de soñar las cosas. Porque usted y yo quizás podemos imaginar algo grande, pero ya le dije que Dios siempre imaginará algo mucho más grande y mucho mejor de lo que usted o de lo que imaginamos nosotros. Siempre Dios va más allá. Por eso, ¿qué es lo que hace primero Dios con cada uno de nosotros? Es romper nuestro entendimiento, romper esa estructura, esa manera de pensar que tenemos. Por eso Pablo dice que la forma de transformarnos, de renovar nuestra mente, de pensar diferente, de llegar a ser una persona, escúcheme, con una meta, con un destino diferente, es siendo transformado primero ¿en dónde? En el pensamiento, en la mente. Porque si seguimos pensando, escúcheme, como pensábamos antes con Cristo y todo, vamos a seguir siendo el mismo. Porque hay algo que tenemos que hacer. Por eso Dios lo primero que rompe en nuestra mente dice, pero ¿cómo que hay algo que yo no veo si miren lo que me está pasando? ¿Cómo que Dios tiene algo preparado que yo no he oído? Mire si lo que me dijo el médico. Porque ahí está nuestro razonamiento en lo natural, en lo que vemos. Pastor, ¿cómo que Dios tiene algo que no imagino si usted no sabe mi mente cómo trabaja con todas las cosas que estoy viviendo? Pero Dios quiere romper eso en nosotros. Por eso dice, hey, aquí hay cosas que ustedes no han visto, que no conocen. Hay cosas que no imaginan, que no ha llegado todavía a sus oídos. Cuando habla de nuestros oídos, habla del entendimiento que tenemos que tener en eso. Dice, porque estas cosas son las que Dios ha preparado, o sea, no las preparó el hombre. Del hombre no viene nada bueno. Por eso son cosas que Dios ha preparado. Pero dice, para los que le aman. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Escúcheme, para ver lo que no hemos visto. Para oír lo que necesitamos oír, lo que queremos oír de parte de Dios. Para imaginar y pensar y soñar lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es nuestra tarea si Dios ya lo tiene listo? Escuche, la parte que tenemos que hacer es esta última. Amar a Dios. Porque no es algo que prepara usted. No es algo que se gana usted. Es algo que Dios preparó, que lo tiene para usted. El requisito es amémoslo. Busquémoslo. No nos soltemos de Él. Abracémonos a Él. Y esas cosas que no hemos visto, escúcheme, van a cambiar en lo que estamos viendo. Esas cosas que no hemos oído aún van a traer cambio a esas cosas o a esas malas noticias que a lo mejor hemos recibido. Eso que no hemos imaginado, va a venir a traer cambios en lo que pensamos e imaginamos. Porque Dios no se limita por lo que vemos ni por lo que oímos, como tampoco por lo que podemos imaginar. Porque Dios siempre va mucho más allá. Ahora somos nosotros los que nos desesperamos y lo hacemos porque siempre estamos tratando de entender a Dios con nuestra mente humana. Y cuando buscamos entenderlo así con nuestra mente humana, no lo vamos a entender. Escuche, no lo vamos a entender. Hebreos dice que por la fe entendemos. Que fuimos constituidos en el universo por la palabra de Dios. Dice, de modo que lo que ahora se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces no podemos entender a Dios con nuestra mente humana. Porque por eso te dice, sí, pues si Dios fuera así, mire, no estaría, pastor, así como estoy. Pastor, no me iría como me va. Lo tratamos de entender con una mente humana. Cuando debemos hacerlo con la palabra que Dios nos da. Amémoslo. No busquemos entenderlo, amémoslo. Claro, amémoslo. Y vamos a empezar a través de amar a Dios, por medio de esa fe, vamos a empezar a entenderlo. A entender lo que Dios requiere, lo que Dios, escúcheme, busca y lo que Dios ha preparado a través de aquello que usted busca y requiere. Porque cuando buscamos entenderlo así con nuestra mente, no lo vamos a entender, sino que solo nos vamos a desesperar. Porque humanamente no tenemos la capacidad de entenderlo. ¿Sabe usted que humanamente no tenemos la capacidad de entender a Dios? Entonces usted se preguntará, ¿cómo es que lo entendemos, pastor? Lo que entendemos, escuche esto, lo entendemos porque la Biblia dice que es el Espíritu Santo el que nos lo enseña, ¿no? ¿No? Entonces, ¿cómo vamos a entender a Dios? Naturalmente. Si no es amando a Dios,
para que el Espíritu Santo nos vaya enseñando, revelando, ¿o no? Todas las cosas, dice la Biblia. Claro, porque nuestra mente humana siempre nos está diciendo no puedo, no soy capaz, no hay solución. Y Dios por medio de su palabra siempre nos está enseñando que no lo podemos medir o entender por lo que sentimos. De repente dice, pastor, es que yo siento que no puedo. No puedes medir a Dios por lo que sientes. Siempre nosotros tratamos de medirlo por lo que sientes. Es que yo siento, pastor, que va a ser así. Escúcheme, por eso muchas veces nos trabamos, nos limitamos. Pero Dios dice, hey, preocúpate de centrar tu vista en mí, de amarme a mí, y yo me encargo de lo que tú no ves, de lo que tú no oyes y de lo que tú no te imaginas. Porque todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas hoy va mucho más allá de nuestro sentido. Recordemos que Dios, cuando le habló a Abraham, le dijo, sal de esta tierra, ¿cierto? ¿Se acuerda usted o no? Le dijo, sal de este lugar a la tierra que te voy a mostrar, le dijo. Escúcheme. Y cuando leemos nosotros ese texto en Génesis, nos vemos que Abraham le dijo, pero ¿a dónde me vas a llevar, Señor? ¿Cómo es ese lugar donde quieres que tú vayas, Señor? No se lo dijo. Le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. A la tierra le dijo que yo te mostraré, no se lo mostró. O sea, le está dando a entender que había algo preparado para él, ¿o no? Algo que él no había visto, no había oído, ni se imaginaba, ¿no? Pero Dios lo tenía preparado, le dijo, a la tierra que yo te mostraré. Garantía. En palabras simples, Dios le dijo, todavía no te lo voy a mostrar. Le dijo, pero sale. Y eso es ilógico para nosotros. Nos cuesta entender. Da el paso. Pero ¿cómo? Mire cómo estoy. Y él le dijo a Abraham, sale. No te lo voy a mostrar todavía, pero sale. Y ahí es donde operó la fe. Y dice el libro de Romanos, en Romanos, dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. ¿Qué dice? Que salió sin entender, sin saber a dónde iba. Y se cumplió lo que Dios le dijo a Abraham. Todo lo que Dios le dijo a Abraham se cumplió. Pero él no buscó entender a Dios. Escúcheme, él no buscó entender a Dios, sino que le creyó y confió en eso que yo te mostraré. Le dijo, pero sale porque no te lo voy a mostrar todavía. Pero había algo ya reservado, guardado, preparado, ¿no? Lo había, pues, Canaán. Lo había, pero no se lo mostró cuando salió. ¿Sí? Entonces hay algo preparado para usted. ¿Sí? ¿Hay algo preparado para usted? Entonces usted va a tener que dar ese paso. Porque el problema no es que no esté la respuesta, no es que Dios no tenga algo preparado, es que nos falta algo a nosotros dar ese paso, amar a Dios con todo nuestro corazón. Porque cuando lo amamos con todo el corazón, hermano, es porque creemos y confiamos completamente en Él. Eso quiere decir que Abraham no vio nada, no entendió nada, pero salió, creyó y confió. ¿O no? Cuando dice, y salió sin saber a dónde iba, eso quiere decir que él creyó, confió y salió. Lo mismo ocurrió cuando Dios le pide su hijo Isaac en sacrificio, ¿no? ¿Se acuerda? Porque ¿quién va a entender eso naturalmente? Dios le da algo a él, la promesa. Y eso que Dios le da a él llega cuando ya no hay esperanza de nada. Sara con su matriz seca, muy de edad. Abraham con 100 años. Y llega lo que Dios le prometió. Y cuando llega lo que Dios le prometió, más encima 25 años después, cuando ya Abraham tenía como 125 años, 130 años, le dice ahora, hey, dame a tu Isaac en sacrificio. Ve y sacrifica. ¿Quién entiende eso? ¿Quién entiende a Dios? Si usted busca entenderlo, se va a volver loco. Porque lo que Dios hace no cuadra con lo que pensamos. No cuadra con lo que vemos, con lo que nosotros oímos naturalmente o imaginamos. No cuadra. Por eso Isaías dice, hey, no se cansen. Los caminos de Dios son más grandes, los pensamientos son más altos.
Y es por eso que nosotros nos trabamos, nos detenemos ahí, porque no le damos lugar a lo que Dios quiere hacer por causa de lo que vemos, lo que oímos y lo que imaginamos. No salimos de allí. Al no dar ese paso, hermano, hay algo que nos detiene, que no permite que aquello se manifieste en nosotros. Nadie va a entender eso naturalmente. Pero Abraham no midió a Dios por lo que sentía. Imagínense si Abraham dice, no, es que yo siento que no. No, él no midió a Dios así por lo que sentía, ni por lo que entendía tampoco. Por eso dice que salió, cuando va con Isaac, ¿se acuerda? Llegan al lugar, le dice a su siervo, dice, espérennos aquí, yo y el muchacho iremos, adoraremos. Mire lo que dice. Y volveremos, dijo, ¿no? ¿Y por qué dijo y volveremos si Dios le dijo, ve y sacrifica a Isaac? Porque él no buscó entender a Dios. No buscó entenderlo, porque de momento que le da lugar a eso, hermano, no va. No habla así. De momento que le da lugar a eso, él dice, no, Señor, ¿cómo? Y luego le dice, no, a Isaac no te puedo entregar a Ismael, al hijo de la sierva, pero no a Isaac, al hijo de la promesa con mi Sara. Pero él no buscó entender a Dios. Por eso, hermano, él, ¿qué es lo que hizo? Dijo, no, yo buscó confiar. Espérennos. Yo y el muchacho iremos. Mire, él, ¿qué fue lo que hizo? Lo que Dios le dijo. Iremos, adoraremos, porque él sabía que el sacrificio era adoración, acuérdese. Y volveremos, dijo. Él nunca pensó en perder a Isaac. Él nunca pensó en perder a Isaac, en perder la promesa, la palabra que Dios le había dado. Aunque lo que Dios le hablaba era diferente, escúcheme. Lo que Dios le hablaba, lo que él oía, lo que él veía, era muy diferente a lo que él pensaba. Siendo esto lo primero que necesitamos entender el día de hoy, como hijos de Dios. Y eso es que Dios va mucho más allá de lo que nuestros ojos y nuestros sentidos pueden ver o pueden oír. Y eso es porque los planes de Dios, escuche, superan toda expectativa humana, y la Biblia está llena de ejemplos de eso. Porque, por ejemplo, ¿cuándo se imaginó Moisés que un día sería el libertador de un pueblo? Nunca. La historia dice que Moisés vivió alrededor de 120 años. Y en sus primeros 40 años Moisés vivió creyéndose mucho como príncipe, como uno de los principales del reino de Egipto, ¿no? 40 años viviendo así. Nunca pasó por su cabeza lo que Dios iba a hacer con él. Escúchame, lo que Dios tenía guardado, preparado para él. Luego Moisés pasó otros 40 años creyéndose nada, creyéndose nadie, después que le tocó salir huyendo de Egipto. 40 años más en la tierra de Madián, junto a Jetro, su suegro. Escucha, después de ser un príncipe ya no era nada, pues. Era un cuidador de ovejas, no sabía cuidar ovejas, pero tuvo que partir de la nada. Escúcheme, 80 años. Y los últimos 40 años los vivió, ¿sabe cómo? Como alguien que era mucho, que se creía mucho y que ahora no era nada. Y la pregunta es, ¿cómo Dios puede hacer algo con Moisés después de 80 años? Mucho después no era nada. ¿Cómo Dios puede hacer algo? Escúcheme, que era mucho y que después no era nada. Por eso cuando Moisés va al monte, le presenta tanta excusa a Dios, le dice, pero ¿cómo, Señor, conmigo? Cuando Dios habla con él, no me llames a mí, no me mandes a mí, no me envíes a mí, porque escuchen, lo que él era ya no lo era. Y él creía que ya que su tiempo había más de 80 años, imagínense. ¿Cómo no puedo entender que Dios va a hacer algo después de 80 años con Moisés? Cuando Dios se lo había prometido al pueblo ya hacían como 500 años atrás, de 500 años atrás, considerando los años de Moisés. ¿Se equivoca Dios? No, pero Dios tenía preparado algo, ¿no? Porque Dios le dijo a Abraham, le dijo, hey, mi pueblo va a entrar a un reino, a una ciudad, a un gobierno, donde ellos van a llegar, van a ser esclavos.
yo a los 400 años los voy a librar. O sea, Dios tenía preparado algo ya. Escúcheme, pero pasa tanto tiempo para que eso suceda. Por eso cuando Dios lo llama, Moisés empezó a sacar miles de excusas. Otro ejemplo es David, porque hasta antes de ser ungido por Samuel nunca llegó a imaginar que de ser un pastor de ovejas él pasaría a ser un rey, ¿o no? ¿Sí o no? Y cuando Dios le dice a Samuel, dice, yo ya me he preparado a un nuevo rey, le dijo. Ya me he preparado, ya he tomado un nuevo rey. O sea, Dios tenía algo preparado para David, ¿o no? ¿Y qué es lo que era? Un cuidador de ovejas. O sea, ¿cómo usted no va a creer que Dios tiene preparado algo para usted? Si la Biblia está llena de ejemplos. Porque David no se levantó de mañana creyendo que por la tarde lo iban a ungir rey. Lo mismo o algo parecido ocurrió también con José, el hijo de Jacob, por nombrarle algunos ejemplos para enriquecer un poquito la prédica. José no se levantó una mañana pensando que Dios le iba a dar un sueño y que después de pasar 13 años, hermano, en un proceso, en diferentes procesos, llegando al final hasta una cárcel, que en medio de esa cárcel un día levantándose en la mañana Dios lo iba a mandar a llamar a través del faraón para que interpretara sueños y llegara a cumplirse lo que Dios había preparado para él. No se lo imaginó, no lo pensó, no lo vio, no lo había oído. Como cosas que pasan con usted también cuando se levanta cada mañana, que Dios también tiene preparada para usted. Requisito: amar a Dios. Tampoco se imaginó que después de todo lo que pasó y le tocó vivir, iba a salir de la cárcel para llegar a ser el gobernador de una nación y el segundo después del faraón de Egipto. José nunca imaginó que un día, estando en la cárcel, al levantarse sería llamado a presentarse delante de Faraón para llegar después a ser el gobernador de todo Egipto, de la nación más poderosa que había en la tierra. Escuche, y el otro ejemplo grande y más importante es el que nadie tampoco imaginó. Escúcheme, que la salvación del mundo vendría a nosotros a través de una cruz de Cristo. ¿Cuánto alguien se imaginó? ¿Usted cree que si el sistema religioso y el diablo se hubiese imaginado que Cristo yendo a la cruz íbamos a ser salvos todos nosotros? ¿Usted cree que Satanás hubiese provocado y el sistema religioso que a Cristo lo hubieran crucificado? ¿Cierto que no? ¿Usted cree que sí? No. ¿Quién se imaginó que Cristo llegando a la cruz íbamos a ser salvos nosotros? ¿Usted cree que Satanás no celebraba, no saltaba, no gritaba diciendo lo vencí? Ahí llegó el que se creía el Salvador. Mire cómo está molido, machacado, golpeado, crucificado, clavado en una cruz. ¿Te cree que Satanás se imaginó eso? Los religiosos no le decían, ay, si no salvaste a otro, sálvate tú. ¿No era que edificabas en un día y en 3 días destruías y en un día levantabas? ¿Sí o no? O sea, ¿qué pensaban ellos? No se imaginaban de que había algo que ellos no habían visto, no habían oído, ni se habían imaginado siquiera. Porque si no le digo algo, el enemigo hubiese hecho todo al revés, hubiese hecho lo imposible para que Cristo fuera a la cruz. ¿O no? ¿Sí o no? Claro, entonces, ¿cómo usted puede pensar que no hay algo para usted? Que no hay algo preparado si está escrito. Que el mismo que fue a la cruz, haciendo pensar a Satanás y a todo el sistema que lo habían vencido, ese mismo fue el que inspiró para que se escribiese eso para nosotros. Porque Dios sí sabe hacer las cosas mejor que nosotros, ¿no? ¿Sí o no? Dios es más astuto, más inteligente que nosotros, ¿no? Por eso muchas veces el enemigo dice, no, ya lo tengo ahí, ya lo vencí, ya es mío. Hey, si tú amas a Dios, lo que tú no estás viendo, Dios te lo va a llevar a ver. Lo que no has oído, Dios te lo va a llevar a oír. Lo que no has imaginado, Dios te lo va a llevar a soñar. ¿Sabes por qué? Porque cuando el enemigo cree que nos tiene derrotado, cuando cree que todo ya acabó, es ahí en donde Dios empieza algo nuevo y poderoso con nosotros. Esas son las cosas de las cuales habla el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 2, verso 9. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para nosotros. Porque acuérdense que todos pensaban que la cruz era un castigo. ¿No se acuerda que la cruz era lo peor? Usted sabe eso, ¿cierto? Que el peor castigo que había en ese tiempo, ¿sí?, en la ley romana, era la cruz.
la cruz estaba, escúcheme, asignada para el peor delincuente, para el contumaz más grande que había. No cualquiera iba a la cruz. Y todos pensaban que la cruz era un castigo. Por eso que los religiosos de esa época acusaron a Jesús y pidieron, ¿qué pidieron? La cruz. Ellos pidieron que lo crucificaran. Dice la Biblia que ellos incitaron al pueblo a que pidieran a Barrabás y crucifixión para Jesús. Porque para ellos veían la cruz como un castigo. Por eso Satanás preparó todo para que llevaran a Cristo a que lo crucificaran, pensando después que había vencido y que todo había acabado, pero no fue así. Escuche bien, por eso Jesús antes de morir, ¿qué dijo? Dijo, consumado. O sea, sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Él sabía lo que había detrás de todo eso, ¿no? Porque él dice, consumado es, eso está, Padre. ¿Y él a qué vino? A cumplir lo que el hombre no podía, para que usted y yo, por medio de él, fuéramos salvos. Eso era lo que estaba oculto, escúcheme, en el Antiguo Testamento, que no le era revelado a ninguno ni a los profetas. Isaías habló del Cristo, pero estaba, escúcheme, era lo que estaba oculto para ellos, lo cual vino a ser manifestado después del sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando todos pensaban que él murió, que hasta ahí se acabó, ¿se acuerda que hasta los discípulos de él pensaban eso, los que iban camino de Emaús? ¿Cómo iban hablando? Todo acabó, hasta aquí llegamos. Pero detrás de eso, ¿qué es lo que había? Había algo poderoso, glorioso, maravilloso, escúcheme, oculto, preparado para los que amen a Dios. Entonces, mira al de al lado y dígale, hay algo que no has entendido, dígale. Claro, hay algo que no has entendido, dígale que Dios tiene preparado ya para ti. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque ahí no pasó lo que Satanás pensó, sino que ahí pasó lo que estaba guardado para nosotros. Por eso Jesús al tercer día, ¿qué pasó? Hermano, recuerde la historia, recuerde la Biblia. Claro, y le va a hallar sentido de que lo que está recibiendo hoy día es lo que está escrito. Por eso el tercer día resucitó. ¿Quién esperaba que resucitara? Ni los discípulos. Pero resucitó, ¿no? Ocurrió lo que ellos no habían visto, ¿no? Ocurrió lo que no habían oído, escúcheme, lo que no habían entendido, ¿no? Porque lo escucharon 13 veces de Jesús. Ocurrió lo que no imaginaban, ¿no? ¿Y por qué ocurrió? Porque la Biblia dice que ese cordero inmolado estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que estaba? ¿Preparado para quiénes? Para nosotros. Entonces, ¿cómo usted no va a creer que Dios tiene algo preparado en medio de lo que está viviendo? ¿Cómo usted no va a creer que Dios tiene algo preparado en medio de lo que usted está enfrentando, aunque ahora, hermano, lo que esté enfrentando sea muy contrario a lo que Dios le esté hablando? Porque lo que Jesús enfrentaba era muy contrario, escúcheme, a lo que iba a suceder. Porque hay cosas que ojo no vio, le dije, hay cosas que no he oído no yo, y que ni siquiera están en la imaginación ni en los pensamientos del hombre. Por eso que aunque parezca difícil de entender y de creer, a veces lo que parece invisible, como le dije, por medio de la fe en la palabra de Dios, es lo más real para nosotros. Porque en medio de eso que usted ve, dice, pero ¿cómo? Trata de entender, escúcheme, hay algo preparado para usted. Por eso no busque entenderlo, créalo. Por la fe, créalo. Ame a aquel que lo estableció. Y aquel que estableció aquello, si usted lo ama, va a cumplir aquello que le está hablando el día de hoy. Porque ¿quién imaginó que la salvación del mundo vendría a través de un sacrificio de Cristo en la cruz? Nadie. Si no, nos llevan a Cristo a la cruz. Escúchame, porque lo llevaron ahí para terminar con eso. Porque la cruz parecía derrota. Por eso que el sistema y Satanás, el diablo, vieron a Cristo como derrotado en la cruz. Mateo 27, 39 al 44. Voy a ir terminando. Vamos a dejar la mitad para otro día. Por eso le entregué varios ejemplos sin cita para ir más rápido. Mateo 27, verso 39 al 44 dice: y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza
y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, le decían, porque no cabía en el pensamiento de ellos, porque, escúcheme, porque lo que veían era otra cosa, no lo que Dios había preparado. Ellos veían otra cosa, por eso le decían: sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz, le decían. Pero ¿qué pasaba? ¿Usted cree que Jesús no tenía poder para descender? ¿Usted cree que los ángeles no estaban listos en el cielo? Siempre digo yo, preparado, armado, hermano, para que Jesús solo soltara una palabra y ellos bajaban a destruir todo. ¿Usted cree que no estaban preparados? Por eso no se bajó de la cruz, porque detrás de eso había preparado algo para nosotros. Algo que para la mente humana, la vista humana, el oído humano, el pensamiento humano no tenía sentido, no cabía. 41. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él, le decían. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Entonces aquí el sistema religioso y Satanás veían a Jesús derrotado en la cruz, ¿o no? ¿Sí o no? Si no, Salvador, que se salve, pues, a ver si puede. Porque le repito, la cruz parecía derrota. Pero la verdad es que la cruz, esa cruz que parecía derrota, trajo a nuestra vida lo que ojo no había visto, lo que todavía no habíamos entendido, oído, y lo que no estaba ni siquiera en nuestra imaginación o en nuestros pensamientos. Eso trajo la cruz de Cristo, trajo una gran y una rotunda victoria para nosotros. Por eso creamos y confiemos en medio de todo eso que podamos estar pasando o enfrentando a lo mejor el día de hoy. Escúcheme, que Dios está preparando algo aunque no lo veamos. Porque eso es lo que tenemos que hacer, es confiar. Que Dios está preparando algo aunque lo que veamos, escúcheme, sea muy diferente a lo que usted y yo necesitamos. Lo que está escrito, ¿qué dice la Biblia? Para nuestra enseñanza se escribió, ¿no? ¿Cómo estaban los discípulos después de que Jesús fue muerto, crucificado? Escondidos, desanimados, sin fe, asustados. Por eso queda todo eso plasmado en la Escritura, para que usted y yo no estemos así en medio de las situaciones que enfrentamos, sino que creamos y confiemos en lo que Dios nos ha hablado, en lo que Dios nos ha dicho y en lo que Dios nos sigue hablando hasta el día de hoy. Porque detrás de todo eso malo que usted enfrenta, Dios no ha dejado de trabajar en favor suyo. No ha dejado de crear cosas buenas para su vida. Porque si usted no se ha dado cuenta con respecto a la cruz de Cristo, ni Satanás, escuche, ni Satanás vio venir la resurrección de Cristo. Me imagino cómo celebraba él: lo vencí, ya está, lo bajaron, lo metieron a una roca, a una tumba. Ni él vio venir la resurrección de Cristo. Por eso cuando Cristo va al Seol, ¿a dónde va? ¿A dónde va? A sacar a todos aquellos que por la fe habían creído en Cristo y que estaban en el Seol. A todos aquellos que por la fe fueron justificados, y dice el libro de Hebreos. Pero resulta que la fe viene con Cristo, ¿o no? Escúcheme, por eso Jesús va a aquellos que creyeron y confiaron en Él, aún sin haberle visto. ¿Sí? Va y vacía el Seol, vacía el infierno. Se trajo a todos los que estaban ahí, a todos los que creyeron en Él. Porque Satanás ni siquiera se imaginó que Cristo iba a resucitar el tercer día y lo que iba a hacer con ellos. Entonces, escúcheme, detrás de todo lo malo que usted está viviendo, Dios está haciendo algo bueno para usted. Detrás de eso que usted a lo mejor está padeciendo, sufriendo el día de hoy, crea que Dios tiene preparado algo diferente. Si usted lo ama, escúcheme, Dios tiene preparado algo diferente para usted. Y si usted lo ama, lo va a ver manifestado en su vida. Lo va a ver manifestado en su vida, porque escuchen, lo de Cristo, lo que preparó Cristo después de la cruz, se manifiesta en usted cuando usted lo ama, lo recibe. Ni los religiosos ni nadie lo pudo ver, pero la Biblia muestra que ese era el plan perfecto de Dios desde antes de la fundación del mundo. Por eso muchas veces lo que parece como algo final en nuestra vida es solo el comienzo de algo mayor.
Y a lo mejor usted está viviendo, pasando algún momento en donde dice y piensa que su vida acabó porque a lo mejor perdió lo más valoroso o lo que valoraba. Pero la verdad es que si estamos en Dios, lo que muchas veces parece el final es solo el comienzo de algo mayor, pero que ahora Dios tiene para nosotros. Eso fue lo que sucedió en la cruz, porque después de lo que sucedió en la cruz fue que vino la resurrección de Cristo. Y después de, escúcheme, de la resurrección de Cristo, escúcheme, se estableció, se garantizó la salvación para usted también. Después de algo malo que no se veía, había algo poderoso y tremendo que Dios había hecho. ¿O no? ¿Hay alguien pasando algo malo? Entonces después de eso se va a manifestar. Escúcheme, si usted ama a Dios, después de eso, en donde usted no ve, o en medio de eso que usted no ve, se va a manifestar lo que Dios está haciendo en favor de usted. Se va a manifestar, acuérdese, algo va a pasar, algo va a suceder, porque así trabaja Dios, así se mueve Dios. No lo hace como usted y yo pensamos, no lo hace, pero de que lo hace, póngase en pie por favor, claro. Y a lo mejor usted es de lo que está diciendo que a través de lo que está viviendo no puede salir nada bueno. Pero conforme a lo que dice el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 2:9, usted, escúcheme, no ve lo que Dios ve. Usted no sabe lo que Dios sabe. Y usted tampoco imagina lo que Dios ya tiene preparado para usted. Y como número 3, esta promesa no es para todo el mundo. Y termino aquí. Ni tampoco es una promesa general, sino que el apóstol Pablo dice que esta promesa es para los que aman a Dios. Y aquí hay un detalle muy importante y muy claro. Y ese detalle es que nos dice que es para los perfectos. Ojo. Porque aquí muchas veces donde el enemigo influencia y nos hace excluirnos a nosotros, uno nos excluye. Nosotros nos excluimos. Acuérdense que Dios no hace excepción de personas. Pero mete ese pensamiento y dices que yo soy tan malo, pastor. Pastor, es que todavía yo soy así. Escuche, eso no es para los perfectos, es para los que aman a Dios. Porque usted no se puede perfeccionar. Es Dios el que nos va perfeccionando cada día. Por eso preocúpese de amar a Dios. Y Dios va a ir perfeccionando su vida. Dios va a ir, escuche, alineando su vida. Dios le va a ir mostrando cada día su voluntad, el camino por el cual usted tiene que recorrer. Porque esto no es para los perfectos. Aquí nos dice que esta promesa es para los que nunca fallan. Nos dice así. Si usted lee el contexto, no dice así. Tampoco dice que esta promesa es para los que lo entienden todo o no lo entienden, sino que dice que es para los que le aman. ¿Sí? Mira al de al lado, dígale, es para ti, dígale. Dígale, es para ti, dígale. Claro, es para lo imperfecto. Es para aquellos que entienden y no entienden. Escúcheme, es para aquellos que aman a Dios. Ame a Dios. Ame a Dios, no se excluye usted de lo que Dios tiene preparado para usted. Busque y ame a Dios y se va a dar cuenta, escúcheme, y va a empezar a experimentar lo que Dios ha preparado para su vida, lo cual usted a lo mejor todavía no ha podido ver y lo tiene retrasado en su vida, no porque Dios lo retrase, sino que porque hay un requisito para poder verlo, oírlo, imaginarlo y soñarlo para poderlo alcanzar. Hay un requisito y es amar a Dios. Amén. Vamos a orar al Señor. Mira al de al lado y dígale, hermano, ama a Dios, dígale. Va a sonar como raro, dígale, pero dígale, ¿te conviene? Pero claro, nos conviene por el lado que usted lo mire, nos conviene. Claro, nos conviene porque aquí no habla de perfectos. No habla de gente, escúcheme, de gente perfecta, de gente que lo sabe todo, que lo entiende todo. No, habla de gente que ame a Dios. Entonces, por donde miremos, escúcheme, esta palabra es una palabra que si la tomamos va a traer fruto, provecho, porque nos conviene. Dios la preparó para nosotros. En medio de todo eso, que muchas veces no nos permite verlo a Él. Señor, oramos en esta tarde. Oramos dando gracias, Señor, por tu palabra. Oramos porque tu palabra siempre es oportuna, Señor. Oramos porque tu palabra siempre llega a tiempo. Oramos, Dios mío, porque tú siempre estás ahí. No solo para hablarnos, Señor, no solo para enseñarnos, sino para